Capítulo 17, quisiéramos hablar de un tema. Bueno, todos los temas de este libro de Dios son bien delicados. Y aquí, aunque no quisiéramos tocar las diferentes áreas de pecado, la palabra de Dios siempre nos va a confrontar y nos hace tocar esas áreas. Oiga el tema, solo oiga el tema, y aunque uno no quisiera tocar eso, el cristiano y su naturaleza carnal. Gloria a Dios. Amén, hermanos. El cristiano y su naturaleza carnal es el tema. Éxodo 17, verso 8 en adelante. Ya lo tenemos. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Oramos. Soberano y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Usa mi vasija de barro, me aparto de este lugar y toma tu posesión de este hermoso lugar. Señor, edifica tu reino en cada uno de los acá reunidos, y que los que se han de incorporar por las redes sociales pongan arrepentimiento, fidelidad y obediencia. Dios amado, háblanos, porque para eso nos has reunido. Fortalécenos, libéranos, Señor, de ataduras, de cadenas, de estorbo. Levanta vallado sobre cada uno de nosotros. En Cristo Jesús, Señor nuestro, la gloria es tuya por siempre. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, Amalek era uno de los descendientes de Esaú, uno de los enemigos 100% de Dios, 100% del pueblo de Israel. Aunque era descendiente del pueblo de Israel, Esaú se convirtió en un enemigo asedio en contra de Dios. Si usted le pone atención al último versículo, dice: Dios ya no es el hombre. Y por eso es que yo siempre le digo a los que nos oyen y a los acá presentes: es mejor tener de amigo a Dios y no tenerlo de enemigo. Porque cuando Dios tiene a alguien o a una nación de enemigo, se lo acaba Dios, y no hay quien le pueda ayudar. Por eso es que en el 15, si usted le pone atención a la parte final, cuando Dios le dice que escribiera un libro de las memorias para que Israel se acordase las hazañas que Dios hacía, le dice: y será su nombre Nisi. Nisi en el hebreo significa estandarte, bandera. Le estaba diciendo: yo
seré su estandarte, yo seré su libertador, yo seré su fortaleza. Y el que se levante contra ustedes, contra mí, estarán luchando y yo lo voy a vencer. En otras palabras, usted y yo, todo lo que se levante contra nosotros, contra Dios mismo, están peleando y nuestros adversarios serán derrotados, serán vencidos para la gloria del Señor. Hermano, usted y yo somos cristianos. ¿De corazón? O medios suazados. ¿Cristianos natos o cristianos medios natos? Solo los de aquí, nadie. Santo Dios. Dice, y su naturaleza carnal. ¿Usted entiende la palabra naturaleza carnal? ¿Qué es? Carne, sí. Sí, ya sabemos que es la carne, pero entiende su naturaleza carnal a fondo, el significado. Todo lo que va en contra de los principios de Dios, todo lo que va en contra de la adoración a Dios, todo de lo que va en contra de buscar y servir a Dios, es la naturaleza adámica, lo que le inclina al hombre y a la mujer a la desobediencia, hermano. Punto número 1 del tema principal del cristiano y su naturaleza carnal. Punto número 1, el sorpresivo ataque de Amalek. Cuando usted y yo no estamos preparados con Dios y de repente se levanta Amalek y nos bofetea, si no estamos bien fundados en la roca que es Cristo y no estamos fuertes en la presencia de Dios, ese ataque te puede hacer caer de la gracia y ya no te puedes levantar. Que nosotros como pastores en veces nos pega buenos caos el otro y sentimos a caer, sentimos a desmayar, pero por la misericordia de Dios no caemos y no desmayamos. Pero ¿qué del creyente, del cristiano que no tiene dependencia de Dios, que no tiene adoración hacia Dios, que no tiene principio de temor? ¿Qué de ese hombre y de esa mujer cristiano que el evangelio lo toma a su manera y no vive conforme a lo que Dios ha establecido? Cuando el ataque de Amalek de repente se le aparece, lo va a botar. Pero ahí es donde Dios dice: fortaleceos en mí y en mi palabra, en mi presencia. Porque cuando yo me fortalezco en Dios, aunque Amalek se levante, yo seré un triunfador. Dice este ejemplo: Amalek era descendiente de Esaú e hijo, oigan, ilegítimo de Eliab. ¿Por qué era ilegítimo? Porque no era casado con su mujer. Y ese es el problema, hermano, que cuando usted y yo no tenemos control de nuestra naturaleza carnal, ya sea un hombre o una mujer, los hijos vienen habidos y por haber. Y todo hijo que no nace dentro de un matrimonio es ilegítimo. Hebreo, ¿cómo le llama? Dice capítulo 12, verso 6 para abajo del libro de Hebreo, dice que todo padre que tiene hijos de fuera le llama bastardos. Es una palabra dura, pero ahí está. Muchos no queremos oír esa verdad, pero si Dios lo ha establecido, es para que usted y yo como creyentes ya seamos más cuerdos, más temerosos, más prudentes, más sabios, para no andar dejando hijos regados por cualquier parte, porque ante Dios no son legítimos. Y el que tiene la promesa, ¿quién es? ¿El legítimo o el ilegítimo? ¿Usted y yo qué somos? ¿Por qué?
Porque tenemos a Cristo. Por medio de la gracia, hoy en el Padre, hoy somos hijos legítimos bajo la promesa del nuevo pacto. Usted solo pida a Dios y Dios le va a conceder. Usted viva apartado para Dios y Dios lo apartará del ataque de Amalek. Pero si usted no se guarda, y aunque sea hijo legítimo, las bendiciones no van a llegar. ¿Por qué? Porque tengo que ser un hijo obediente. Y como hijo legítimo de Dios, muchas veces, hermano, así como su pastor ha andado todo el día, hoy he sentido la misma muerte. He andado caminando y he andado hablando, pero he sentido una depresión, una agonía, una tristeza profunda. Y yo siempre he andado manejando y le he dicho a Dios: qué terrible, como hijos tuyos muchas veces te abofeteamos, te golpeamos, pecamos liberalmente, con libertad, y no nos importa dañarte. Yo pienso, Dios, le desea hoy todo el día a Dios en mi mente, que yo creo que como padre biológico así me siento cuando mis hijos no viven tu palabra y no se quieren sujetar a tu voluntad. Entonces, hermano, Dios, como hijos que somos, usted y yo, y no honramos a ese Dios en obediencia, yo creo que el Padre se entristece y pasa todo el día triste. ¿Por qué? Porque no vio de Marito un hijo ejemplar, un hijo obediente, un hijo consagrado, un hijo adorador en todas las áreas. Como iglesia, cuando usted deshonra a Dios, Dios anda triste todo el día, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque, óigame, esta mujer, Eliab, era la concubina. ¿Usted conoce qué es concubina? Don Irving, que lo veo que seguido voltea a ver, como que está enamorado de don Adán, que cada rato lo voltea a ver y cada rato. Voy a reprender el espíritu de piña. ¿Usted entiende qué es una concubina, don Irving y don Adán? ¿Qué es? Yo no sé qué es la otra. ¿Qué es la otra? Vaya pues. Eso es una concubina. Digamos, aquí está la esposa, pero a la par está la sirvienta. Cuando usted es infiel a Dios y es infiel a su marido, usted no es feliz. Cuando usted es infiel a su mujer y es infiel a su Dios, usted no es feliz, aunque aparente ser feliz, porque el plato de la concubina no es igual al plato de la legitimidad. Gloria a Dios. ¿Qué le gusta a usted y a mí? ¿Lo legítimo o lo ilegítimo? Y fíjese, hermano, como le digo, los temas, aunque no queramos hablar de esta clase de ejemplos, nos llevan a hablar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, conocedor de la palabra de Dios, sabe que a Dios no le agrada esa clase de actitudes y lo seguimos haciendo. Seguimos golpeando a Dios con nuestras acciones. Como hijos de Dios tenemos que portarnos bien. Como hijos de Dios, el hijo físico honra a su madre en obediencia. ¿Por qué? Porque el hijo que honra a su madre y a su padre, ese hijo tiene alegre y feliz a su mamá y a su papá. Pero dice, para que usted entienda dónde aparece este personaje, cómo es que Esaú la consigue y la toma como mujer. Repito, no era su esposa, era concubina, era la amante. ¿A cuántos de los que nos siguen por las redes sociales les gusta ser amantes? Y a los que estamos aquí, ¿a cuántos les gusta ser amantes? El silencio me gusta. ¿Sabe por qué? Porque si usted no se da el puesto, si usted no se tiene en alta estima, Amalek la va a golpear y la va a hacer ser plato de segunda. Pero Dios no quiere que usted sea plato de segunda. Dios quiere que usted siempre estemos con honores
trate con respeto la niña, la propiedad del Dios de los cielos. Pero ¿por qué a usted le gusta muchas veces ser plato de segunda? La Elifaz no se esperaba que ella quedara embarazada. Y antes, hermano, no había tantos anticonceptivos para abortivos. Quedó embarazada, tenía que dar a luz, hermano. Hoy no, hoy si no deseas el hijo, lo echas por una letrina. Hija miserable. ¿Por qué? Porque para los placeres se prestan y cuando ya está el regalo de ese placer, lo desechas. Si como te gusta ser amante, acepta las consecuencias que vienen de eso. Seguimos mejor, va. Como creyente, como cristiano, no esté cayendo en ese juego usted, jovencita, jovencito. Antes del matrimonio no esté teniendo relaciones sexuales en que use preservativos, pastillas anticonceptivas. Eso es del diablo. Porque si quiere placer, cásese. Porque su naturaleza carnal lo va a llevar al tormento si no la sujeta. Capítulo 36, búsquelo, del libro de Génesis. Allí aparece la mamá de Amalek. Amalek, hermano, era enemigo contra Dios. ¿Ya lo tiene? Verso 12, ¿qué dice? Léamelo por favor. Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Tremendo, ¿va? Digamos que esto, hermano, esto es viejísimo. La infidelidad es viejísimo. Digamos que los hombres del ayer no se podían mantener idóneos con una sola mujer. Y fíjese, hermano, que cuando ya eso se empezó a dar, Dios ya no los toleraba como inocentes, ya los castigaba Dios. Porque la generación de la tierra ya se había multiplicado. Entonces, hermano, digamos que cuando el pecado de la infidelidad se da por primera vez, se da después de la caída del hombre. Pues yo pregunto, hermano y hermana, ¿ustedes están en pies o caídos de la gracia? ¿Están en pies o están caídos de la gracia? Cuando dicen, ¡Aleluya! oiga este ejemplo. ¿A dónde apareció Amalek? Después de la caída. Después ¿de qué? Ahí no está todavía el diluvio. El diluvio no ha empezado ahí, hermano. El diluvio empieza en el capítulo 6. Cuando Dios ya expulsa la generación primaria, empezó el pecado a tomar control. Infidelidad, homicidio, etc. Oigan los ejemplos. Los amalecitas no tenían razón para atacar a Israel. En otras palabras, Israel iba de camino largo. ¿Para dónde iba? Para Canaán, la tierra que fluía leche y miel. ¿Saben por qué los amalecitas lo atacaron? Porque tuvieron miedo que los israelitas tomaran posesión de su tierra. Pero dice que no iban cerca, iban de largo camino. Pero ellos tenían odio. ¿Por qué? Porque su descendiente era del pecado. Todo lo que es en el pecado, mi amigo, mi hermano, no prosperará. No prosperará. Lo vas a disfrutar, vas a hacer micos y pericos con el placer, pero no tendrás buen final. El final será sufrimiento,
sufrimiento, tormento, dolor, miseria, caos, enfermedad, porque Amalek te traerá repercusiones en tu vida personal. Y oiga, pues no estaban pasando por su territorio, dice este ejemplo que le pongo. Los amalecitas no tenían razón para atacar a Israel, pues no estaban pasando por su territorio. ¿Usted entiende la palabra territorio qué es? Digamos, el niño chulo compró una casa bonita y él puso que FEMPA y dice allí zona privada. No de entre, hay Doberman y un chuchito, chihuahua. Bendito. Pero él le puso ese rótulo, pues. Y el que va a pasar, si entra, él ya violó ese territorio. Pero Israel no estaba violando territorio porque dice que estaban lejísimos donde ellos iban a pasar. Entonces, oiga lo que dice Números, búsquelo por favor. Quiero que me lo lea Adán con voz de trueno. 13:29. Amén. Por favor. Amalek habita en el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a las riberas del Jordán. Gracias. Digamos, si usted geográficamente ve el sistema geográfico, estaba lejísimo donde Israel estaba pasando. Digamos que Israel a dónde iba a pasar, a la orilla del mar, del Jordán. Entonces los amalecitas, si usted lo ve, ¿a dónde aparece? Dice que estaban los amalecitas en el Negev. Y el Negev, ¿a dónde era? Era la parte alta. Era la parte alta. Pero dijo Amalek, les voy a afrentar a mis enemigos y los voy a destruir. Y fíjese, hermano, los amalecitas eran hombres de guerra. ¿Por qué? Porque Saúl era un hombre sanguinario, era un hombre de campo, era un hombre cazador. Su descendencia de igual manera. Pero ¿qué pasaba? Que cuando Esaú desarrolla, es cuando su hermano Jacob le roba su primogenitura. Yo pregunto, ¿usted tiene la primogenitura todavía o ya la vendió? Solo uno dijo, no, amén. Usted tiene que tenerla. Porque esa primogenitura se pierde solo cuando hay deseo de la carne. Cuando esa gracia que Dios le ha dado no se puede perder en usted, cuando usted y yo, a pesar de los desiertos, a pesar de los quebrantos, a pesar de los momentos difíciles de la vida, tenemos que salir triunfantes, tenemos que salir vencedores, que la gracia del dote divino de Dios no se aparte de usted ni de mí. No podemos perder esa gracia. Y aunque el enemigo te tire a y por haber, mantente en la obediencia, que Dios honra a los que le honra y exalta a los que le exaltan su nombre. Pero Amalek sabía que Israel no era gente de guerra. Por eso es que los puso temblorosos. Usted piensa que Moisés no puede decir, tantos hombres ven aquí. No, le dijo a Josué, busca tú. ¿Por qué? Porque Josué era el que andaba con los hermanos y Moisés solo estaba en la tienda dando órdenes. Y porque dar órdenes es bien fácil, hermano. Afrentar a Amalek cuando te pega, ahí es lo duro, porque aunque usted quiera aparentar que está fuerte, el otro lo está noqueando, pues. ¿Y sabes a dónde te noquea el otro? Cuando toca algo que tú amas. Pero cuando te toca algo que no te ama, eso Amalek sale derrotado bien fácil. Pero cuando amas algo, tu vida, y eso que tú amas, el enemigo te le queda por un lado y te le da por otro,
oiga qué lindo este ejemplo. Los amalecitas, al igual que Saúl, amaban las cosas terrenales. Pero, oiga, allí lo voy a hacer una pregunta a usted, pero no las celestiales. Usted y yo somos creyentes. 4. Pero con la computadora digital, ¿cuántos sabemos? 8,000. Hay que tener hermana Morena segunda es incrédula, sí, porque no, eso no es así, siervo. Es que esto es en fe. La fe mueve la mano de Dios. La fe derriba la adversidad. La fe derriba el problema. La fe te da fuerza para avanzar. Es en la fe. Pero si usted piensa en la mente chiquita carnal, no, usted no va a salir siempre la miseria. Correcto, yo conozco ministerios que tienen 34 años y no pasan de 5 o 10 miembros. Y yo he ido a predicar esos ministerios. Cuando oigo aniversario 35 y le digo, siervo, y siempre hay estado así. Sí, es que así nos llamó Dios. No, le digo. Dios no es un Dios de limitancias, porque su pueblo es numeroso. Entonces, hoy yo hago esta pregunta: ¿usted es carnal o es espiritual? ¿Usted ama lo celestial o ama más lo terrenal? Aquí nada, hermano, por este lado, como pásate para acá, Wilber, porque aquí están los del bando negativo, muertos, carnales. Ustedes que son espirituales, ¿cómo vamos a vencer a Amalek? Estos no son pantallas, hombre. ¿Cómo vamos a vencer al enemigo? Efesios capítulo 6 del verso 12, 13 para abajo, donde dice: puesta la armadura de Dios. Con la armadura de Dios, usted y yo venceremos a Amalek, venceremos la carne, venceremos los deseos de la infidelidad hacia Dios. Porque cuando usted es infiel a su cónyuge, usted es infiel a Dios. Pero si usted puede vencer esa área, usted será fiel a Dios. Génesis. Llegó la Cruz Roja. ¿A quién se va a llevar la Cruz Roja ahorita? Yo los veo a todos sanos, pero yo creo que vienen a tener a alguien los paramédicos. Diga, aquí está. ¿Ya lo tiene? 25:34. Léamelo por favor. Génesis 25:34. Acuérdense que estamos hablando que los amalecitas con Esaú eran ¿qué? Carnales. Usted y yo tenemos que ser espirituales, hombres y mujeres temerosos espirituales. Amén. ¿Quién me lo lee? Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Por qué? Porque Esaú era carnal. Si hubiera sido espiritual Esaú, aunque se hubiera ido moribundo de la muerte, de hambre, él no lo acepta. Porque él le hubiera dicho: ¿sabes qué, brother? Yo es cierto, tengo necesidad, tengo hambre, regálame. Sin que me estés pidiendo esto, porque yo no te lo puedo dar, porque ha sido algo de parte de mi padre que Dios se lo dio a él y él me lo ha delegado a mí. No, yo no te lo puedo dar. ¿Cómo puede usted vencer las tentaciones? Le llegó una oferta. ¿Cómo puede caer un hombre, Wilber? Una oferta que el enemigo te pueda poner dinero. ¿Qué haría alguien que llega con esa oferta? Si alguien es espiritual, él antes de decir sí, le va a decir: ¿sabes qué?
Hey, my friend, yo no puedo, porque yo temo a Dios. Y esta oferta que tú me estás trayendo es algo ilícito, no aprobado por Dios. Y Dios no quiere que yo me contamine con esta oferta. No, lo siento, brother. Gracias. Entonces, esa clase de hombres espirituales y mujeres espirituales son los que vamos a vencer cualquier oferta. Mira, dame otra oferta tú, que puedas vencer si sos espiritual. Por eso, pero dame un ejemplo de esas ofertas carnales, que hay mucho: infidelidad, fornicación, idolatría. ¿Ah? ¿Cómo la vencerías? Si te llegara una mujer ahí bien piquis y ya te llegó en tangas. Es que hay que hablar claro. Que te llegue una oferta vestida no la vas a ver bien como que te llegue ya. La vas a vencer con la palabra y le vas a decir: ¿sabes qué, hija? Estás hermosa, pero yo no puedo complacer tu deseo. No es fácil. Yo sé que aquí es fácil decir que pueden vencer, pero en la realidad no es fácil. Solo vencen aquellos hombres que en verdad han sido circuncidados. Pero si no hay circuncisión de parte del Espíritu de Dios, no se puede vencer esas tentaciones. Porque Esaú podía vencerla, pero no pudo, porque lo venció más la ansiedad de comer. Menospreció el don de Dios en su vida. Cuando usted menosprecia a Cristo con sus acciones, quien ha ganado en su vida es Amalek, su carne. Dice el verso, oiga, Hebreos, en Hebreos habla de Esaú también. Dios lo trajo a la memoria. Capítulo 12, verso 16. Asegúrense, esa es la NTV, traducción viviente, para que usted lo entienda. Asegúrense de que ninguno sea inmoral. Oiga, ¿cómo ve Dios al hombre y a la mujer que fallan, deshonran y pecan? Inmorales. No profano como Esaú. Oiga, ¿cómo lo ve ya Dios a Esaú? No lo vio pobrecito Esaú, no, ya lo vio como un profano. ¿Y qué es un profano? Dígalo sin miedo, ¿qué es un profano? Alguien que no valora quién es, lo que Dios le ha dado y qué es Dios en su vida. Así hay mucha gente. No valoran lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Nos convertimos en profanos. ¿Cómo? Cuando negamos la gracia, cuando vivimos una vida desenfrenada. Hay fiesta. No, gloria a Dios, no voy a ir a la iglesia. Hay fiesta hoy. Ese es un profano. Le da más prioridad a la carne que a lo que Dios le hace la cordial invitación. Pero oiga qué terrible. Génesis no lo ve así Jacob, ni lo ve Esaú como un profano. Él lo ve normal. Digo, comí, se acabó todo. No, en esa sentadita, ¿qué perdió Esaú? Perdió la primogenitura, todo lo que era de él de parte de su padre. Usted y yo, más inteligente. Le puse la oferta más sencilla, ¿qué? Pero yo no puedo vencer con las palabras, pero se lo aseguro, como humano, si ya le diga en bikini, que pasaste enamorado tanto tiempo por teléfono y ya no. Dale gloria. Bendito Dios. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Seguimos parando. No, esas ofertas las hace Amalek. Y oiga, que cambió, dice Hebreos, su derecho de primer hijo varón por un simple plato de comida. No lo dice la NTV, traducción viviente. Ahí dice diferente, pero sí termina también en comida. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? Cuidemos. Ve el verso que sigue, léalo por favor usted. Porque ya sabéis que después de
y no hubo oportunidad para que el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué hizo Esaú? Se humilló. Se humilló y se humilló y había quebranto. Mira, hermano, yo veo la oración de Ana del capítulo 1 del libro del 1 de Samuel. ¿Por qué tocó a Dios Ana? Porque no llegó como muchos de nosotros, hermano, que cuando venimos a Dios hacemos oraciones de francotiradores, petulantes, orgullosos, soberbios. No hay un humillarnos a Dios. Digamos que no valoramos ni el hablar con Dios. Y cómo queremos que Dios nos honre, cómo queremos que Dios nos exalte, si no queremos reconocer nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y aún nuestras faltas no las queremos reconocer. Esaú sí lo hizo, se arrepintió, pero Dios ya no lo recibió. Oiga, fue Dios el que nos vio como profanos, no fue el hombre, fue Dios. Entonces, ¿cómo nos verá Dios a usted y a mí? ¿Como creyentes, hijos de verdad delante de Él, o cómo nos verá Dios? Porque muchas veces, hermano, damos mucho que desear allá afuera. Pero este hombre dice que lloró amargamente y no se conmovió Dios. Preguntémonos, ¿nuestras acciones hará que Dios se vuelva a nosotros? ¿O queremos seguir igual o queremos mejorar? Porque oiga, este ejemplo, esta lámina de Esaú, su descendiente Amalek, era tu peor enemigo. ¿Cuál es tu peor enemigo? Tu cuerpo, mi cuerpo, tu mente, mi mente. Si no gobierna Dios esas áreas, nuestro cuerpo y nuestra mente, siempre tendremos guerra contra Amalek. Pero Amalek lo venció Cristo con poder y gloria en la cruz del Calvario. Si yo me humillo, yo me postro y reconozco mis pecados, viene Dios para cumplir esa promesa. Eso lo dice el 5:24 del 1 Tesalonicenses, hermano. Oiga este ejemplo. Amalek Amalek ataca a los más débiles entre el pueblo de Israel. ¿Quién eran los más débiles? Vamos a ver. Los que venían murmurando. Ahí en Bethesda no vayas porque ahí solo pidiendo plata pasan. Todavía estás allí donde ese pastor Marilaeta, si ese pastor es duro, es drástico. A esos chambrosos murmurones son los primeros que Amalek le da gancho al hígado y andan errantes de un lado para otro como Esaú. Si usted lee la Biblia, Esaú era errante. Fíjese, lea la Biblia. Esaú no tuvo lugar estable. Y así son muchos creyentes que hablan de medio mundo. A esos débiles Satanás los ataca. Pero ahí es donde Dios dice: fortalezcanse en mí, fortalezcanse en mi presencia, fortalezcanse. Ustedes saben que Amalek va a usar tu cuerpo, tu mente para llevarte cautivo al pecado. Pero si yo no lo dejo, él será avergonzado. Porque ahí es donde Dios empezó a levantar a un ejército. Oiga lo que dice Deuteronomio, búsquelo por favor, 25:17. ¿Ya lo tiene? A los débiles atacó. Nunca te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando saliste de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado, oiga, y agotado, e hicieron de muerte a los demás débiles que se habían quedado atrás. Esta es la NTV, traducción viviente. Oiga, pongan atención a lo que usted está leyendo. ¿A quiénes atacaron los amalecitas? A los más débiles,
a los que iban murmurando, a los que iban cansados, a los que iban diciendo, Moisés se pasó de raya con nosotros. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, allá teníamos casa, teníamos cama, teníamos agua, teníamos carne, teníamos legumbres, teníamos todo. Íbamos murmurando. ¿Y por qué iban murmurando? Ellos no se iban fijando que los que iban al frente, ellos iban firmes, fuertes, sólidos, avanzando, caminando en el reino de Dios. Hay pueblo murmurón, criticón y no avanza, pero usted y yo tenemos puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y no nos detenemos por nada. Avanzamos y avanzamos y avanzamos. A los que se vayan quedando atrás, a eso va a destruir Amalek. O yo pregunto, ¿usted quiere ser destruido o quiere ser un vencedor? Vencedor. A una sola voz, ¿usted quiere ser vencido o ser un vencedor? Vencedor. Cristo lo va a hacer vencedor. Porque, oiga hermano, por falta de tiempo no puedo seguir leyendo, pero si usted sigue leyendo, en esa guerra murieron multitudes de judíos. Pero los que iban allí con la espada y dijeron, Moisés, nosotros iremos, avancemos. Esos son los que triunfaron. Entonces, ¿qué dice el siguiente ejemplo? Oiga, Moisés utilizó tácticas militares, sino espirituales. Moisés no crea en que tenía un ejército, repito, las tácticas que Moisés usó fueron espirituales. ¿Qué dice la Biblia de usted y yo? Un ejemplo, el Salmo 42. Como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Vendré a ti y me presentaré. Miren qué tremendo. Digamos que el hombre de Dios y la mujer de Dios, en su lucha y en su guerra y en sus debilidades emocionales, él va a buscar a Dios en la fuente de las aguas. ¿Cuál es? La presencia de Dios. Y el Salmo 27 dice que aunque se levantare guerra contra mí, no temeré mal alguno. Digamos que tu guerra y la mía no es con el hermano, no es con la hermana, es con tu mismo cuerpo que te seduce al pecado, que te seduce a la maldad, que te seduce a la desobediencia. Ese es tu mismo cuerpo. No digas, es que mi hermano es culpable, mi hermana es culpable. No, cada uno somos culpables de nuestras acciones. Y esas acciones traen consecuencias. Y muchas de esas acciones te destruyen emocionalmente. Oiga, Éxodo. Vuelva al ver capítulo 17, verso 9. Que es el libro que hemos tomado de base. ¿Ya lo tiene? Léamelo duro hasta el 10 al 11, por favor. Y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sigan. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Qué significa eso, hermano? Que cuando usted deja de orar, usted es débil. Y usted deja lo más primordial, que es la presencia de Dios. Y cuando usted deja de orar, Amalek se va a levantar con fuerza contra usted y lo va a tumbar. Y aunque usted diga, no, yo soy fuerte, yo sé dónde estoy parado, sí, también Amalek, que es el diablo, sabe quién eres. Que no te gusta orar, que no te gusta congregarte, que no te gusta servir a Dios. Dios sabe que también que eres su hijo, sí lo sabe, pero también el diablo sabe que eres un creyente, un cristiano raquítico, que no haces el esfuerzo de mejorar tú, buscar a Dios. Y cuando estás descuidado, el diablo te pone ofertas, cervezas, droga, fiestas,
mujeres, hombres a las mujeres, dinero. Dinero no creo que ya la estrategia de Satanás a través de las iglesias paganas de la apostasía, ya no creo que estén usando esa estrategia, porque ya no le funcionó, ¿me entiendes? Hoy va a usar el diablo otras herramientas que son tus mismos deseos. Me voy a ir de shopping. ¿Y qué vas a ir a la tienda? Solo a andar pajareando como que somos almas en penas. ¿Me entiende? Amalek, hermano, ¿sabe cómo era derrotado? Cuando su siervo. Por eso yo le pido a ustedes, si me aprecia y me ama, oren mucho por mí. Yo no quiero retroceder, yo no quiero fallar, yo no quiero volver atrás, pero el enemigo me golpea fuerte y a mí me quiebra el alma. Pero cuando su siervo está fuerte, ustedes van a ser fuertes. ¿Por qué? Porque si el líder, que era Moisés, tenía convicción que avanzara en la guerra, porque él iba a estar delante de Dios peleando la batalla, Israel iba a estar seguro. Cuando yo estoy delante de Dios, ustedes van a estar protegidos, fuertes, seguros, bendecidos por Dios. Por eso yo necesito que ustedes levanten mis manos al cielo, para que Amalek sea derrotado, para que Amalek retroceda de mi hogar y mis hijos sean siervos de Dios. Porque ahí está tu secreto y tu victoria. Dice que cuando Moisés se debilitaba y bajaba las manos, Israel decaía y eran vencidos. En esos pequeños sacudiones mataban muchos judíos, hermano. Por eso que hay muchos cristianos ya heridos que ya no pueden caminar, porque los pastores no se han dado cuenta. Hay pastores que no piden oración, se creen que son Iron Man. No son hombres de acero, señores. Somos de carne y hueso, que cuando vemos lo que a Dios no le agrada, se quiebra el barro. Entonces tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes, aún medios debilitados, seguir creyendo que Dios nos llamó y que Dios va con nosotros y que Él va a ser el que va a pelear tus batallas y va a pelear las vidas. Por eso es que tenemos que ser hombres más sagaces. Dice este ejemplo: aunque los israelitas no tenían experiencia en la guerra, el Señor les dio la victoria. ¿Por qué Dios a usted y a mí nos ha sostenido hasta hoy? No porque seamos fuertes, el fuerte es Él. No porque seamos fieles, el fiel es Él. Por eso es que su palabra dice que aunque usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel. Pero eso no nos está dando la carta para ir a pecar, no. Nos está diciendo Dios: si yo soy fiel, ustedes esfuércense a ser fieles. Los amalecitas no se esperaban que los israelitas les dieran la derrota. ¿Por qué? Porque eran hombres ellos sagaces, mas Israel hombres no preparados, pero Dios iba con ellos. Dice este segundo ejemplo, segundo punto del tema principal del cristiano y su naturaleza carnal de Amalek: el creyente y su guerra contra la carne. Ejemplo: Amalek es una figura del conflicto espiritual que todo creyente enfrenta cada día en su interior. Lo que yo ya les he dicho. Aparentamos que estamos fuertes, aparentamos que estamos bien, aparentamos que no hemos pecado, pero Amalek, que nos conoce, se ríe en nuestra cara y dice: no seas mentiroso, no te engañes a ti mismo. Dice Romanos 7, búsquelo por favor, 7:15. Romanos 7:15. ¿Quién me lo lee, por favor? Estaría avanzando, hermano. Tenemos espacio, gracias a Dios. Siga, por favor.
Siga. ¿Qué dice el verso 17? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Quién es el que gobierna tu carne? Amalek. Si no te has rendido completamente a Dios, Amalek es el que te gobierna. Y a ese Amalek lo tienes que echar fuera de tu corazón. Amalek se manifiesta, ya lo dije, en diferentes tentaciones, diferentes ofertas: mujeres, cerveza, vino, alcohol, droga, placeres, todo. Pero ahí Pablo dice, si usted sigue leyendo el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta, dice Gálatas, que Gálatas es terrible, hermano. Y manifiestas son las obras de la carne, que es Amalek. ¿Ya lo tiene Gálatas? Capítulo 5, verso 18, 19 en adelante. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, oiga qué terrible, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo. Y hoy el pastor Mario Iraeta les dice a ustedes y los amonestos que si Amalek le gobierna estas áreas, ustedes son esclavos del pecado, pero Cristo los quiere hacer libres. Cristo venció a Amalek, venció a los principados, y hoy Dios nos da las herramientas como vencer a Amalek. ¿Cuáles son? Verso 21, léalo. El 22 que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Oiga, contra tales cosas no hay ley. Amalek se vence con la espada del Espíritu, que son los frutos del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Digamos que sí, Amalek se nos va a revelar, pero porque yo soy el hombre y la mujer conforme al propósito de Dios, yo lo voy a vencer a Amalek. Porque Amalek fue vencido, hermano. Pero ¿por qué surgió históricamente de nuevo Amalek? Porque Israel no lo acabó. Dice este ejemplo, oiga, para ir terminando: el enfrentamiento entre la carne y el espíritu ha existido desde tiempos inmemoriales, que no tiene recuerdo. Digamos que eso es viejísimo, desde la primera pareja. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántos dice Mateo? Ya lo hemos preguntado. 42 generaciones, según ahí está en la genealogía. Entonces, digamos que esto es terrible. Gálatas 4:29 dice: pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿quién era según la carne? Adán. Su descendiente Esaú. Estoy hablando Gálatas 4:29. Oiga, persiguió al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Entonces ahí ya está hablando Pablo que el que había nacido en la carne era ¿quién? Adán. ¿Y a quién estaba persiguiendo Amalek? A Adán. Pero que esos nombres que son terribles.
Dice este ejemplo: el conflicto entre el espíritu y la carne estará siempre presente de generación en generación. Éxodos 17, 16, que es lo que vimos. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek, oiga, eso es lo terrible, se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Digamos que la carne siempre se va a levantar contra Dios, pero Dios la va a derrotar a la carne. ¿Y cómo lo derrotó? A través de su Hijo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Dice este tercer punto referente al tema principal: el poder de la oración. Ahí está la herramienta que usted y yo tenemos que utilizar. Si no la utilizamos bien, entonces siempre vamos a tener esa guerra. Hermano, hoy en día de la iglesia, otro día voy a ir. Hay hermanos que pierden un mes, 15 días, un año, pero ellos son cristianos, ellos son creyentes, y ellos están, si usted les pregunta cómo están, en victoria, siervo, bendecido. Es un dicho común que adquiere el creyente, pero el creyente victorioso es aquel que tiene perseverancia, que tiene oración constante, que tiene adoración a su Creador. Dice, busque Éxodo 17:11 y me lo lee después de este consejo. La oración fue el medio utilizado por Moisés para derrotar a los enemigos de Israel. ¿Ya lo tiene? Léamelo, por favor. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. ¿Qué estaba haciendo cuando se le caía la fuerza y se caía su brazo? Moisés estaba orando. Y allá donde como que Dios iluminó a Josué y a Uru. Y le dijo: hey, levantémosle la mano. ¿Fue Josué o quién fue? Aarón. Aarón. No Aarón el de la barba del vecino que tengo, porque a Maya barba le llega que parece Osama Bin Laden, no. Entonces está hablando Dios de Aarón de la Biblia, hermano. Amén. Entonces Moisés estaba orando. ¿Y qué dice el verso 12 y 13? Y las manos de Moisés se cansaban porque lo tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado y el otro del otro lado. Así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol. ¿Qué tuvo la perseverancia? Ahí está. La perseverancia tuya en que estés en el desierto que estés y estés en la prueba que estés, tu perseverancia te traerá solidez, seguridad y firmeza. No te rindas. Siga, por favor. Verso 13. Y Josué les hizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Tremendo, va. ¿Qué deshacer? Los acabó. Pero ¿cómo es que Amalek vuelve a surgir más adelante? En el libro de Reyes. ¿Sabe cómo? Ya se lo dije cómo es que Egipto existió. ¿Por qué Egipto volvió a surgir en el plano de la tierra? Porque a quienes destruyó Dios en el Mar Rojo solo fueron los hombres de guerra. Los amalecitas fue lo mismo. Los niños y sus mujeres quedaron en sus tierras. Ellos fueron a la guerra, sus viejos. Entonces por eso es que Amalek no fue destruido totalmente. Allí solo se los acabó a los hombres de espada. Dice el ejemplo: la victoria se hizo realidad mientras Moisés mantenía sus manos elevadas al trono celestial. ¿Cuál es el trono celestial? ¿Cuál es el trono celestial? El cielo. ¿Qué dice Santiago 5:16? La oración del justo puede mucho. Dice la parte B, la oración eficaz del justo puede mucho. Digamos, tu oración y la mía nos hace fuerte. Dice número 11:2.
Búsquelo por favor. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Y oiga, y el fuego se extinguió. Y Jehová, ¿ya lo tiene? Léamelo con voz de trueno, por favor. Verso 2, les dije, 11:2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. ¿Qué fuego? La gloria de su presencia se los acabó. Proverbios 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Usted y yo, ¿qué somos? Justos. Cuando usted clama a Dios en la prueba, Dios le oye y le responde. Cuando usted clama a Dios en el dolor, Dios oye y el dolor se va. Cuando usted clama a Dios en la dolencia de su enfermedad, Dios oye y esa dolencia desaparece. La oración es poderosa para delante de Dios. Dice, solo el poder del Espíritu Santo puede ayudarnos al creyente a vencer nuestra carne. Romanos 8:1, hoy veníamos hablando de eso en el vehículo. Oiga que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a Amalek. Pongámosle ahí, Amalek es la carne. A los que no andan conforme a Amalek, sino conforme a la presencia de Dios. Ahí dice Espíritu. Dice el verso que sigue, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Digamos que lo que usted y yo hemos recibido es la ley de la vida, y la ley de Amalek es pecado y muerte. Dice el verso que sigue, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a la presencia de Cristo. Oramos. Está temprano. ¿Cómo se llama el tema? Su naturaleza caída. El cristiano y su naturaleza carnal. Hoy usted ya no es carnal, hoy usted es el cristiano y su naturaleza divina. Solo uno. Ay. Usted y yo somos cristianos y su naturaleza divina, porque Cristo ya está en mí y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo viviré en la gracia del Espíritu Santo de Dios. Soberano Dios, gracias por tu palabra, por el estudio, gracias por tu presencia, gracias por fortalecernos, gracias Señor, porque te has llevado nuestras cargas, nuestras dolencias, nuestras debilidades. Aún Señor, sabemos que nuestras faltas y pecados tú las has limpiado y te las has llevado, Señor. Ahora bendice a tu pueblo reunido, sea usted glorificando su nombre, sea usted restaurando, liberando, bendiciéndonos en una forma muy especial. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es bendita y es eterna. Te pido, por amor a Cristo, que nos bendigas siempre, que tu presencia no se aparte de nosotros. Ayúdanos a vencer a Amalek y a sus placeres. Ayúdalo a sujetarlo a la obediencia de Cristo. Que cada uno de los que estamos acá reunidos seamos más que vencedores para tu gloria, Señor. Gracias por ello. En Cristo Jesús te damos gracias. Habrá alguien de las redes sociales que quisiera vencer a Amalek, a sus deseos, a sus placeres, o de los que estamos acá presentes. Usted es libre de tomar su decisión.
La invitación es para todos. Porque muchas veces a Dios le fallamos de diferentes maneras y no nos queremos aceptar o reconocer. Dios bendiga a las que están pasando. Acuérdese que es de valiente. Yo no le estoy tirando pedradas ni lo estoy condenando, no. La invitación es para poder vencer a los deseos de Amalek. Y esos deseos de Amalek no se pueden vencer si Cristo no nos da la cobertura, si Cristo no nos da la fuerza. Dios bendiga a estos valientes, esta valiente. ¿Qué esperas tú? Examínate. Pregúntate, ¿estás preparado para vencer a Amalek con todos sus ataques perversos, diabólicos que te mande a tu cuerpo, a tu mente, a tus deseos? Si no estás preparado, ven a Cristo. Cristo es el estandarte. Por eso es que Israel tuvo la victoria, porque Jehová dijo: Jehová Nisi, yo seré tu estandarte. Hoy a la iglesia de Dios le dice: yo soy tu estandarte, yo te doy la victoria sobre tu enemigo, yo te doy la victoria sobre tu carne, yo te doy la fuerza para vencer. Usted que está pasando, levante sus manos al cielo, siéntase dichoso, bienaventurado. Cristo no lo está desechando, Cristo no le está condenando, Cristo lo está recibiendo, lo está liberando, limpiando y perdonando. Es mejor tener a Dios de amigo y no de enemigo. Amalek siempre ha sido enemigo de Dios y Dios enemigo de Amalek. A Dios sea la gloria por siempre. A los que han pasado, siéntanse privilegiados, abran sus labios. Hermanas bienaventuradas, varones bienaventurados, hoy están venciendo a la carne, hoy están venciendo a su yo, a su ego, a su orgullo, y lo están rindiendo a los pies de Cristo, y Él los hace libres, Él los hace vencedores. Abran sus labios, díganle a Cristo: aquí estoy, Señor, rendido a tus pies, rendida a tus pies estoy, Señor. Reconozco, Señor, que te he ofendido, he fallado, me he rebelado contra ti, pero perdóname, Señor, perdóname, Señor. Esaú, hermano y hermana, usted que está en las redes sociales y está aquí presente, Esaú buscó el perdón de Dios con lágrimas, con quebranto, pero no halló perdón de Dios. Pero usted y yo, si se arrepiente, si se humilla, haya el perdón, haya la misericordia. Dios le ama, Dios le ama, Dios le ama, Dios le ama. Ya no rechaces a Dios, ya no peques contra Dios. Dile a Dios que te libere de Amalek. Dile a Dios que te transforme, que te cambie. Dile a Dios que te limpie con su sangre. Dile a Dios que te gobierne con su presencia de su espíritu. Dile a Dios que ya no te quieres portar mal como hijo. Dios es bueno. Padre, yo presento a mis hermanos, a mis hermanas. Perdona su falta, perdona sus pecados. Límpiale con la sangre de Cristo. Dale la fuerza. Cúbrale con su sangre. Dale la fuerza para vencer a Amalek. Dale la fuerza para vencer la resistencia, la oposición del adversario. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Señor. Este pueblo te ama. Te ama mi casa, te ama mi familia. Te ama este pueblo con su familia. Te ama, Señor. Perdona sus pecados, sus faltas. Límpiales. Y que sus nombres estén escritos en ese libro de la vida de cada uno de nosotros. Gracias. Yo sé que estás
aquí, Señor. Los que están al frente y atrás adoren que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor. Dígaselo. Yo sé que estás aquí, pues alienta mi alma, alientas mi alma, alientas mi alma. Yo sé que estás aquí, pues alientas mi alma, alientas mi alma, alientas mi alma. Dígaselo. Yo sé que estás aquí. Dale esa ofrenda de palmas a Jesús. Dale esa ofrenda de palmas a Jesús. Él es el único que fortalece al débil. Es el único que fortalece y alienta el alma debilitada del hombre y de la mujer. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, hijo, hija, ya no ofendas a Dios, ya no peques contra Dios, hijo, hija, ya no peques contra Él. Vuélvete a los brazos de Jesús. Obedece a Jesús. Él te ama. Gracias. Amén. Y amén.